Supongamos que tenemos unas cuantas masas que están atadas a un eje por unas varillas rígidas. Estas bolitas están sometidas a la fuerza de la gravedad, por lo que cuando le demos al play empezarán a moverse. Es bonito, ¿verdad? Esto es lo que se conoce en física como péndulo simple y se utiliza en un sinfín de problemas. En este vídeo voy a tratar de explicar cómo se puede modelizar el movimiento de este péndulo desde un punto de vista un poco más matemático. Lo haremos de forma general para todas las posibles oscilaciones y veremos qué diferencia hay con la aproximación conocida para pequeños ángulos. También os recomiendo quedaros hasta el final del vídeo porque habrá una pequeña sorpresa. Imaginaos ahora que tenemos un solo péndulo. Vamos a suponer que la cuerda que lo une al eje es rígida, como si fuera una varilla de metal. Si soltamos el péndulo, este se desplaza hacia la izquierda hasta alcanzar la misma altura en una posición simétrica, para luego volver de nuevo al sitio original. Esto está muy bien, pero no podemos estudiar nada matemáticamente porque no hemos definido ninguna variable sobre el péndulo, por lo que vamos a hacerlo ahora. Llamaremos m a la masa de la bolita azul, l a la longitud de la cuerda rígida y z al ángulo que forma con el eje vertical. Fijaos que con el ángulo z y la longitud de la cuerda, la posición de la bolita azul queda totalmente determinada. Además, vamos a simplificar bastante el problema asumiendo que la cuerda no tiene masa, que la masa azul es puntual y que no hay ningún rozamiento con el aire. Y ahora ya podemos pasar a estudiar su evolución. Si ponemos un contador de tiempo, podemos ver cómo va cambiando este ángulo z en función del tiempo. Es más, esto por ejemplo lo podemos representar en una gráfica para tratar de adivinar si conocemos alguna función parecida a la que está describiendo el ángulo. Como podéis ver, esta se parece muchísimo a una función trigonométrica, por ejemplo, un coseno. ¿Pero seguro que lo es? Veamos, si ahora cambiamos la posición inicial por otra mucho más elevada cercana a pi, la función ya no se parece tanto a una función trigonométrica. Si os fijáis, al principio la función está muy aplanada, cosa que no coincide mucho ni con un coseno, ni con un seno, ni con ninguna función trigonométrica usual. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Para algunos casos sí que son funciones trigonométricas y para otros no? Pues para averiguarlo necesitamos una ecuación que describa este movimiento, y la vamos a obtener utilizando la segunda ley de Newton. Para ello, vamos a hacer zoom en la masa azul y ver qué fuerzas están actuando sobre ella. La más sencilla de deducir es el propio peso, que es masa por aceleración de la gravedad, que en la Tierra es aproximadamente 9,81. El truco aquí es descomponer este peso en dos componentes perpendiculares. Ahora podemos prescindir de la fuerza original y considerar también la tensión en la cuerda, a la que llamaremos T. Fijaos que a priori no sabemos cuál es el valor de esta fuerza T. Y ya podemos volver atrás. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que es el sumatorio de las fuerzas sobre una masa m, es igual a su masa por la aceleración. Fijaos que es una ecuación vectorial, pero ya hemos descompuesto las fuerzas en dos ejes para que sea más fácil. Por ejemplo, como no hay ninguna aceleración en dirección radial, ya que nuestra cuerda era rígida, la fuerza azul y la fuerza roja se tienen que cancelar, ya que de lo contrario la cuerda se estiraría o se comprimiría. Así pues, solo nos queda estudiar qué pasa con la fuerza verde, que como es una, podemos trabajar con escalares y también eliminar el sumatorio, ya que solamente hay que sumar una. Será igual a la masa por la aceleración tangencial, siendo esta última igual a L por la segunda derivada del ángulo z. En las dos partes de la igualdad hay una m, por lo que se pueden cancelar al no ser igual a 0. Y fijaos ya que no hay ninguna masa en la ecuación. Esto implica que da igual qué masa pongas en el péndulo, se va a mover exactamente de la misma forma, si no se rompe la cuerda, claro. Si ya escribimos esta ecuación de una forma un poco más bonita, nos queda una ecuación diferencial de segundo orden que describe el movimiento del péndulo simple. Trabajar con ecuaciones diferenciales en general es difícil, así que no vamos a resolver ninguna en este vídeo. Solo os mostraré algunas animaciones que salen directamente de resolver numéricamente esta ecuación diferencial. Por si fuera poco, esta ecuación es no lineal, ya que tiene un seno, por lo que es todavía más difícil. Su solución depende de integrales elípticas de primera especie, que os sonará chino y además os digo yo que son súper complicadas. Es por eso que normalmente se suele considerar que el seno de z es aproximadamente z para ángulos pequeños, con lo que la ecuación se convierte en una mucho más fácil de resolver, ya que es lineal y con solución formada por senos y cosenos.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones? Vamos a verlo para varias condiciones iniciales. Por ejemplo, para un ángulo inicial de 0,7 radianes, la bolita naranja es la solución de la ecuación original y la azul la de la aproximación. Como podéis ver, ya se nota la diferencia. La naranja tarda un poquito más en avanzar. Si reducimos el ángulo inicial a 0,2 radianes, las dos soluciones son casi iguales, ya que la ecuación azul es una mejor aproximación cuando el ángulo inicial z es muy pequeño. Si aumentamos ahora el ángulo inicial a pi partido por 2 radianes, que es aproximadamente 1,57, ya podéis ver que la bolita azul ya no se aproxima nada a la naranja. Y bueno, si aumentamos el ángulo inicial todavía más, veis que cada vez aproxima peor. Para ver mejor por qué la ecuación azul no funciona para ángulos que no son tan pequeños, vamos a representar la función seno y la función z en una gráfica de esta forma. Para un z pequeño, por ejemplo como habíamos visto 0,2, las dos funciones son casi iguales, por lo que tiene sentido que las dos soluciones se parezcan mucho. Y como podéis ver, conforme vamos aumentando el ángulo inicial, las dos funciones se separan cada vez más, por lo que los dos péndulos no coinciden en nada. Y ahora otra pregunta, ¿cuál es el periodo de este péndulo? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en volver a su posición inicial? Seguramente en la escuela os hayan enseñado que el periodo es esta ecuación de aquí, pero lo cierto es que es solo válida para oscilaciones pequeñas. Si os fijáis, no depende del ángulo inicial, y esto quiere decir que da igual a qué altura pongas el péndulo, siempre va a tardar lo mismo. Eso no tiene mucho sentido, y la fórmula completa es esta de aquí, que sí que depende de la posición inicial, y se obtiene trabajando con funciones elípticas, como os había dicho. Si solo consideramos el primer término de esta suma, obtenemos la aproximación azul, y esto es cierto solo para ángulos muy pequeños. Que, por cierto, esta fórmula tiene esta forma compacta. Por ejemplo, para el ángulo inicial de 0,7 radianes, que no es ni muy pequeño ni muy grande, nuestra fórmula completa nos dice que el periodo real es aproximadamente 3,27 segundos. Por otro lado, si utilizamos la fórmula de toda la vida, nos sale que el periodo es aproximadamente 3,17 segundos, que se queda un pelín corto. Si el ángulo inicial es muy grande, como la fórmula que os enseñaron en el colegio no dependía de la posición inicial, nos sigue dando que el periodo debería ser 3,17 segundos. Pero como podéis ver no tiene ningún sentido, ya que era solo válida para ángulos pequeños. Con la fórmula completa que hemos visto antes para el periodo, se obtienen más o menos 15,8 segundos, que es un valor mucho más válido. Y ahora vamos a estudiar una última cosa para que todavía se acerque más a la realidad. Podemos introducir rozamiento con el aire. Para ello, lo que se hace es añadir un término adicional a la ecuación que teníamos inicialmente, que depende de la velocidad del péndulo y de una beta que es un valor positivo. Esto modeliza que cuanta más velocidad lleve nuestra masa, más resistencia va a tener contra el aire, y por eso ese signo negativo. Y pues nada, vamos a ver cómo se mueve el péndulo con esta ecuación. Como veis, ya no llega a la misma altura en el lado izquierdo, y además esta altura se va amortiguando según pasan los segundos, debido justo al rozamiento con el aire. En el límite, la posición de este péndulo acabaría pegándose a la línea vertical. Y ya por último, os dejo con una pequeña animación de lo que tratará el próximo vídeo. Como sabéis, hemos estudiado el péndulo simple, pero si colocamos en su extremo otro péndulo adicional, esto es lo que se conoce como el péndulo doble. Y ahora mi pregunta, ¿se puede modelizar matemáticamente esto? Pues vamos a ver, que empiece la magia. Bienvenidos y bienvenidas al caos. Y este ha sido el vídeo de hoy. Si veo que os ha gustado y que tiene mucho apoyo, traeré próximamente el del péndulo doble. Y nada más, gracias por apoyar las matemáticas aquí en YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!